Buen día, don Vicente. Qué gusto dialogar con usted y a través suyo con la audiencia. Aquí estamos como todos los días, mi querido doctor, luchando y luchando y luchando, porque para atrás ni para coger impulso. ¿Usted qué dice, doctor? Bueno, eso es lo que corresponde. No hay otra forma de enfrentar la vida que no sea con esa mentalidad, con esa actitud y con esa gestión. Así es, mi querido doctor. Con toda esta vitalidad, ¿cómo vio el lanzamiento del presidente de la República, su mega ley, que realmente es ambiciosa y Dios quiera que se pueda dar? ¿Y cómo lo ve y cómo ve a la Asamblea, que hoy a las 2 de la tarde va a ir el presidente de la República a entregarles personalmente? Señores, aquí está el asunto. ¿Cómo ve toda la situación, mi querido doctor? El presidente ha cumplido con su responsabilidad y con su convicción sobre lo que es la temática materia tanto de la propuesta electoral como en este caso de la iniciativa legislativa. Sobre no únicamente lo que corresponde a la Asamblea Nacional, sino en general sobre cómo van a receptar diversos sectores y actores de la vida social y política del país. Es previsible que el debate girará entre lo serio y lo ridículo, entre el análisis profundo y la consigna de siempre, y desde esa perspectiva hay que asumir que esto es parte de las reglas del juego. Cualesquier iniciativa que sobre la materia se plantee desde cualquier sector siempre va a estar sometida al análisis desde lo ideológico, desde el prejuicio, desde la técnica, desde la politiquería. Ojalá que particularmente en la Asamblea Nacional, aunque el optimismo nuestro no es muy grande, independientemente de las tensiones con las que se ha desenvuelto en las últimas semanas la relación con el Ejecutivo, exista la apertura mental y la madurez política para que el debate sobre la propuesta de ley privilegie los intereses superiores del pueblo ecuatoriano y no precautele posiciones de revancha o búsqueda del aplauso desde posiciones absolutamente populistas. Doctor, es verdad, 25 minutos para las 8 de la mañana. Usted en pocas palabras ha dicho, definitivamente no esperan nada bueno de la Asamblea. Ustedes tienen más o menos unos 30 votos o algo más dentro de la Asamblea. Se necesita 70 votos. ¿Usted cree que con la ley ya en las manos de ellos cambie la mentalidad o cambie el criterio de muchos asambleístas y lograr un poco más de votación o llegar a los 70 votos? Es muy remota la posibilidad. Y no porque no existan voluntades personales que, más bien desde una perspectiva de seriedad política, analizan diversos temas y tienen una posición personal, sino porque en lo colectivo, independientemente de estas diferencias que existen, de esta diversidad, en lo colectivo, en las últimas semanas, hemos visto una actitud cada vez más beligerante dirigida a bloquear lo que venga del Ejecutivo. Y esto básicamente por una situación interna lamentable que atraviesa el Parlamento ecuatoriano como consecuencia de la revelación por parte del asambleísta Fernando Villavicencio de algunas situaciones de carácter personal de ciertos legisladores que han generado un descrédito, un desprestigio, un deterioro en la imagen de la Asamblea Nacional y que indebidamente varios sectores que están representados allí responsabilizan de esa actuación fiscalizadora al gobierno nacional. Esto nos conduce a no tener el optimismo que democráticamente debería existir frente a una situación de crisis y a la necesidad de, superando las divergencias, desde una voluntad inicial profundamente sentida, alcanzar puntos de encuentro sobre diversas materias. Doctor, 23 minutos faltan para las 8 de la mañana con el doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad. Hablando precisamente de esta mega ley, hay voces que dicen que no la han socializado. ¿Es verdad eso? A ver, siempre es muy complejo el tema de la socialización. Y por otra parte,
se recurre con frecuencia en el país a muchos pretextos para esconder un sinnúmero de hipocresías ideológicas, de hipocresías políticas, de hipocresías personales, e incluso no es nada extraño que algunos actores del protagonismo político del país en privado sostengan una posición, pero cuando tienen enfrente micrófonos o cámaras, regularmente dicen lo contrario. Y es verdad, 22 minutos para las 8 de la mañana. En este preciso instante, antes de que el presidente Lasso lleve la mega ley al Congreso hoy a las 2 de la tarde, la tendencia, cómo se ve, qué fuerza comienza a tener, se debilita o se endurece la posibilidad de una consulta popular. Es relativo. Como he señalado en varios momentos de este diálogo, nosotros vemos objetivamente un escenario complicado en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno va a continuar en lo que es la línea democrática de dialogar con transparencia para intentar ponernos de acuerdo. Hay margen reducido, pero margen al fin, para algún optimismo sobre un eventual cambio en algunas posiciones en el Parlamento ecuatoriano. Pero reconociendo con realismo que el escenario más probable es del bloqueo, anticipadamente el presidente de la República, la ministra de Gobierno han expresado que en el Ejecutivo está previsto y existe la voluntad frente a una negativa de recurrir a una consulta al pueblo ecuatoriano. Doctor, faltan 21 minutos para las 8 de la mañana, 21 minutos para las 8 de la mañana. El marco está dado, el concepto está dado. Vamos a ciertos detalles, por ejemplo. Los que ganan $2,000 o más de $2,000 van a pagar impuesto a la renta. El detalle, ya conocemos, ya tenemos idea de qué porcentaje se va a pagar de ese impuesto a los que ganan más de $2,000. Licenciado Aroba, aún no tenemos el proyecto de ley en nuestras manos. Lo que estamos informados son las líneas generales que tendrá esta iniciativa legislativa, y a los particulares de la carpintería a través de la cual se sustentan estas propuestas de carácter general, las observaremos una vez que el presidente hoy en la tarde presente ese proyecto de ley ante el Parlamento. ¿En el proyecto sí está ya los márgenes? Por supuesto, ya se encuentra en detalle, porque de lo que se trata es de tener los instrumentos adecuados a través de los cuales se concretan estos lineamientos de carácter general. Va como ley urgente, tiene no más de 30 días la Asamblea Nacional, si no podría entrar por ¿cómo es el de la ley? Por el Ministerio de la Ley. Ministerio de la Ley. La calificación que la asigna el Ejecutivo es la de económico urgente. Económico urgente. Ahora, dentro de todo este marco y esta ingobernabilidad, porque la verdad el país no se lo puede gobernar, mi querido doctor. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Hay una muy buena iniciativa definitivamente para para ampliar las fuentes de trabajo en el país. Porque aquí insistentemente estamos diciendo, aquí hay dos grupos de personas, los privilegiados y los que no tienen esos privilegios. ¿Quiénes somos? Somos los privilegiados, los que tenemos trabajo, los que tenemos tercero, cuarto, vacas, todo lo de ley. Y los muchachos que salen de los colegios, y los que salen de las universidades, y los padres que tienen que humillarse muchas veces para poderle conseguir un trabajo a sus pobres hijos. ¿Dónde quedan, mi querido doctor? Licenciado, lo que usted dice es fundamental. Por un lado, efectivamente, usted encuentra que sobre todos los planteamientos que inicialmente se han formulado en torno a reformular las reglas de juego respecto de la contratación laboral individual, nosotros observamos oposiciones de los sectores gremiales, de las organizaciones de trabajadores, con un discurso y con propuestas que no han variado en los últimos 40 años.
Mientras tanto, todo este ejército de desempleados, particularmente de jóvenes, de profesionales universitarios jóvenes, no tienen representación, no están agremiados, Así es. nadie les escucha, Así no se es. sabe qué es lo que piensan y en consecuencia estamos aquí frente a un desequilibrio incluso en la vocería pública. Pero por otro lado, hay una cuestión de elemental lógica. Si uno tiene determinados resultados a partir de determinadas condiciones, y si se continúan manteniendo las mismas condiciones, lo más probable es que se tengan los mismos resultados. Por lo tanto, si tenemos reglas de juego que se han mantenido y que han provocado este resultado que, entre otros aspectos, afecta al empleo y desde allí a la inclusión, a la equidad, a la dignidad de los seres humanos, hay que ensayar otro tipo de alternativas. Y los seres humanos no tenemos otro mecanismo que, a través de las iniciativas, desde la metodología, de el ensayo-error, ir ajustando las cosas para mejorarlas. Esta propuesta que está formulando el presidente no es perfecta, no será perfecta, de pronto no tendrá los resultados que inicialmente se tienen proyectados, será necesario hacer reajustes, pero lo que no podemos es esperar resultados diferentes, más aún cuando estamos en un entorno de una crisis histórica agravada por la pandemia que soporta el mundo entero, si es que persistimos con las mismas reglas de juego, con las mismas condiciones y siguiendo practicando el conflicto como deporte nacional. El conflicto como deporte nacional es realmente el caldo de cultivo para una serie de pseudos políticos que quieren hacerse conocer, siempre llevando en contra, a la contra a todo lo positivo para el país. ¿Y qué es lo que se logra? Nada. El país, estamos un país millonario definitivamente en aguas, mi querido doctor. Si tiene algo más, doctor, para finalizar, 15 para las 8. No, mire, esto que está aconteciendo, lo que entre otros aspectos refleja es la necesidad de ir a un diálogo democrático amplio, a un debate, para hacer una reformulación a partir de la búsqueda de un acuerdo amplio, inclusivo, no solo entre fuerzas políticas o organizaciones sociales, sino con la participación de la ciudadanía, para rever incluso lo que es la arquitectura institucional. Porque mientras persistamos con esta realidad orgánica del Estado, por ejemplo, con ese famoso quinto poder que se creó, mientras no replanteemos el sistema de partidos políticos, por supuesto que el debate de carácter político va a seguir descendiendo hacia la mediocridad más rampante, y ese es un instrumento básico a partir del cual no solo la democracia puede y debe mejorar, sino que en forma directa y brutal incide para mejorar o no la vida de los ecuatorianos, para que nosotros y el resto de ciudadanos podamos o no vivir con la dignidad que merecemos por el hecho de ser personas. Doctor, antes de finalizar, usted nos ha llevado a algo que se nos estaba escapando. El diálogo, la palabra diálogo. Se nos vino el diálogo con la CONAI para el 4 de octubre. ¿Cómo va? ¿Cuántos van a la CONAI? ¿Van solos? ¿Cómo va el asunto? Estamos en una, digamos, negociación respecto de eso, porque ellos quieren llevar una muchedumbre y nosotros queremos hacerlo en el plan de la seriedad, tomando en cuenta además que una reunión con el presidente de la República tiene más bien un carácter ritual, de legitimar lo que debe ser un proceso de análisis, de conversación, de discusión, que lleva tiempo por una parte y que debe ser efectuado temáticamente con quienes tienen que ver en la materia. De tal modo que se está efectivamente programando ese diálogo no solo con la CONAIE, porque en esto también hay que ir ubicándonos. Primero, el movimiento indígena es parte del tejido social ecuatoriano, no es la sociedad ecuatoriana en su integridad. Por otro lado, la CONAIE, siendo una organización respetable, no es la única organización del movimiento indígena. Y, por otra parte, el señor Leonidas Issa no es el único líder ni dirigente de la CONAIE. Y la obligación del gobierno nacional
es dialogar con la multiplicidad de actores organizados que tiene el país, y en ese sentido, con todo el derecho, con toda la obligación y la responsabilidad, se lo va a hacer. Pero además y por sobre todo, lo que le corresponde al gobierno nacional, en primer lugar, no es limitarse a escuchar y atender los requerimientos de los dirigentes del movimiento indígena, sino a atender las necesidades de la gente que vive en las comunidades indígenas. Y hacia allá tenemos que ir. En todo caso, la CONAIE insiste en la muchedumbre. Sí, ellos continúan señalando que requieren que al menos 100 personas estén presentes en esa reunión. Habría que ir a un coliseo. Sí, no, y no se trata de un asambleísmo, sino con serenidad, con ponderación, efectuar un ritual que de pronto no pasará de tener un carácter mediático, porque el verdadero diálogo se lo realiza metodológicamente de otra manera. Así es, pero según vemos con lo que usted nos dice, si es que insisten con 100 personas, yo creo que no se va a dar el diálogo el 4 tampoco. Porque amenazan y amenazan y amenazan. El señor Issa ya se cree el presidente del Ecuador, el dictador, el dueño del país. Yo no sé cuál es el concepto que tienen ellos de democracia. Bueno, democráticamente, ni siquiera en la relación entre dos personas es factible hablar de diálogo si una de ellas le está apuntando a la frente con una pistola. Así es, y eso es lo que quieren. Si vamos a conversar es lo que yo digo primero y a tratar, si no hablemos. ¿Qué diálogo es eso, mi querido doctor? Exacto, si es que existe la voluntad de llegar a un acuerdo o si únicamente se quiere hacer un show mediático. Sí. Ok, doctor, le agradecemos mucho, es importantísimo. No lo vamos a perder, lo vamos a llamar siempre porque es importante conversar con usted, doctor. No, con gusto, Vicente, siempre a su orden. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad